Buenas noches, mi nombre es Eric de la Garza Rodríguez y esta noche les hablaré sobre la administración de proyectos y cómo ésta se relaciona con el ajedrez. La administración de proyectos es considerada un ejercicio. Algunas personas la consideran una ciencia y otras un arte. El ajedrez es considerado un simple juego aburrido, pero en realidad es un arte. ¿Por qué? Porque muchos lo pueden practicar, pero no todos lo dominan. Además de que es único, porque al igual que en la administración de proyectos, tienes que, y no solo en la administración de proyectos, en sí en la administración, tienes que aprender a tener una estrategia, tienes que ser previsor, tienes que ser emprendedor. Hay muchas características en común entre el ajedrez y la administración en particular. Durante este video les haré saber cuáles son algunas de ellas. Obviamente no les puedo enumerar todas porque son demasiadas y en 15 minutos no podría cubrirlas todas. En una buena administración de proyectos se tiene que saber las capacidades y aptitudes del equipo, al igual que conocer al mismo equipo de trabajo. Hay algo muy importante. En el ajedrez también existen capacidades y aptitudes del equipo de trabajo y al igual también existe un equipo de trabajo. En este caso, el equipo de trabajo son las piezas. A continuación me permitiré enseñarles cómo trabajan las piezas en el ajedrez. Empezaré por la pieza de menor valor y la de menor capacidad, que es el peón. El peón es esta piecilla que ven aquí. Consta de el tablero consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 peones que forman una línea defensiva. Esta, que como la pueden ver, es la posición original de los peones, tanto en, tanto en fichas negras como en fichas blancas. Los peones solo pueden avanzar hacia adelante y solamente en su primer movimiento pueden salir en doble casilla. Normalmente un peón va casilla por casilla. Esta es la segunda pieza más limitada de todo el juego. El rey es la pieza más limitada de todo el juego. En el caso del peón, cuando el peón come, solo puede hacerlo por diagonal. ¿Cómo es esto? Observen. Avanza una casilla y hasta el siguiente movimiento come en diagonal. Esta es la posición original de los peones. A continuación procederé con la segunda pieza a mostrarles, que es el caballo. El caballo parte de esta posición y en el tablero existen dos caballos por bando. Me permito quitar los peones para poderles ejemplificar mejor. Los caballos trabajan en forma de L. Se pueden mover así, así, así o así, siempre y cuando sea en forma de L. Los caballos tienen limitado su movimiento porque son solo en forma de L sus movimientos, al igual que solo comen en forma de L. Los caballos son muy buenos para vigilar. Por lo mismo de su movimiento restringido, se les reduce quizá un poco de valor, pero tienen un gran valor defensivo. A continuación, les daré la referencia de los alfiles. Los alfiles son esta pequeña pieza que ven aquí. Arrancan al lado de los caballos. Son la tercera pieza de mayor importancia.
Los alfiles, perdón, tienen mayor movilidad que los caballos. Ellos se desplazan de manera diagonal. Cuantas casillas quieran, pero sí y solo sí es en diagonal. Al igual, ellos comen en diagonal, como les acabo de mostrar. Después, la tercera pieza de mayor importancia es la torre. La torre es más valiosa que el alfil, el caballo y el peón. La torre arranca de esa posición. La torre puede desplazarse hacia adelante las casillas que desee o hacia el lado, siempre y cuando sea en línea recta. Al igual, la torre come en línea recta, como lo acabo de ejemplificar. La segunda pieza de mayor valor, la dama. Hay un caso particular en el acomodo de la dama. La dama siempre tiene que ir en la casilla de su color y va al lado del rey. La dama tiene movimientos de torre hacia enfrente, pero también movimientos de alfil hacia los costados en forma diagonal. Y la dama puede comer tanto como torre, puede comer como alfil. Después sigue la pieza central. En este caso, sabemos cuál es. El rey. Sobre el rey gira el juego. La finalidad del juego es protegerlo. Es la pieza con mayor limitación. El rey, a diferencia del peón, puede moverse solo una casilla, pero hacia cualquiera de los lados. Solo hay un movimiento en el que el rey se mueve 2 casillas, y este movimiento se llama enroque. El enroque es una combinación de piezas. Hay 2 condiciones para el enroque. Bueno, no son solo 2, son varias. Se las diré a continuación. Para que un enroque pueda ser, número 1, el rey no tiene que estar amenazado. Número 2, la torre con la que se va a enrocar no se tiene que haber movido. Y número 3, las casillas tienen que estar libres. Entonces, para el enroque, el rey recorre 2 lugares e intercambia posición con la torre. Es el movimiento más sabio defensivo, ya que proteges al rey, lo dejas resguardado y lo proteges tanto con torre y los peones que tengas enfrente. Ahora que se conoce el alcance de las piezas y que se conoce la habilidad y el equipo de trabajo, sigue la gestión del objetivo. En una administración se gestionan tiempos, objetivos, esfuerzos, recursos, al igual que en el ajedrez. Pero ¿cómo se van a gestionar tiempos, recursos y esfuerzos y estrategias en el ajedrez? Pues es muy sencillo. En un ajedrez, un movimiento se le conoce como tiempo. Aquí un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, 4 tiempos. Los recursos son las piezas, conociendo su alcance y capacidad. Y tienes que también tener una gestión de esfuerzos, porque no solamente estás jugando tú, sino también va a haber una respuesta. Existe también, al haber una respuesta, un riesgo. El riesgo son las amenazas. Por ejemplo, esa. El caballo está amenazando al peón. Si yo ignoro ese riesgo y continúo mi movimiento, perderé un recurso. Y el caballo ya me ganó un tiempo. Otra cosa por la cual la administración se parece mucho al ajedrez es porque también tienen como una especie
de documento maestro universal. En el caso de la administración de proyectos, es el PMBOK o Project Management Body of Knowledge. En, en el caso del ajedrez, es el Tratado General de Ajedrez. Ambos se pueden describir como una caja de herramientas, una caja de estrategias que te ayudan a elegir algunas para poder gestionar bien tu proyecto. En el Tratado General de Ajedrez vienen estrategias que te ayudan a ser un mejor jugador, te ayudan a mejorar tu desempeño, pero solo el jugador o solo el administrador decide cuáles toma y cuáles deja. En la administración de proyectos es importante pensar a futuro, porque tiene para lo mismo de manejo de riesgos, manejo de esfuerzos, de tiempos, de alcances. En el ajedrez es lo mismo. El ajedrez tienes que pensar 2, 3 o más movimientos hacia adelante, porque tienes que tener previsto todo. Tienes que manejar riesgos, tienes que proteger tus recursos. Tienes que proteger tus recursos. Se dice en un juego de ajedrez que consta de 3 fases. Los proyectos también constan de fases, no solo de una, pueden ser de 5 o 6 fases. El ajedrez solo consta de 3 principalmente, que es la apertura, el juego medio y el cierre. Se dice que tienes que abrir tienes que abrir como si fuera un libro. Tienes el juego medio, lo tienes que hacer como un genio, y el cierre lo tienes que hacer como una máquina. ¿Por qué se dice esto? El juego medio, mejor dicho, empecemos por un principio. La apertura la tienes que hacer como si fuese un libro, porque ahí es cuando te asientas. Te asientas, te vas distribuyendo y cómodamente empiezas a leer tus movimientos y los del rival. En el juego medio se dice que tienes que jugar como genio, porque es donde tienes que explotar tu estrategia, tienes que desarrollarte. Se dice que se cierra como máquina, porque no puede haber errores. Ahí es crucial. Una pieza te puede llevar a perder la partida. Si bien ahora sabemos cómo la administración está relacionada con el ajedrez, entendemos también por qué algunos le consideran arte. Durante este video conocimos qué elementos son los que se relacionan directamente para poder considerar que el ajedrez y la administración están relacionadas. Supimos que el ajedrez es un trabajo en conjunto. En este caso el conjunto son las piezas. En la administración el conjunto son los humanos que están trabajando en equipo. Supimos también que hay que gestionar tiempos, esfuerzos, movimientos, tiempos, todo en sí. Hay que gestionarlo, al igual que en el ajedrez. Hay que tener una estrategia, hay que gestionar tiempos, movimientos, hay que pensar hacia adelante, hay que pensar a futuro. Sabemos también que hay normas que lo rigen, en el caso del PMBOK y del Tratado General de Ajedrez. Sabemos también que en la administración de proyectos hay una matriz de la administración, que sería de tiempos, recursos y alcances. En el ajedrez también existe una matriz, que es tiempos, alcances y factibilidad de movimientos. En sí, podemos concluir que el ajedrez es algo que está estrechamente ligado con la administración. Fue un placer haberles mostrado el porqué de mis razones para decir que la administración y el ajedrez son algo muy parecido, que son elementos fundamentales en nuestras vidas, y les juro que ninguna pieza fue dañada durante este video y que el fin fue meramente didáctico. Espero haya sido de su entero agrado y espero verlos por aquí en otra ocasión.